Ya. También tenemos Uno. el signo de Quinque, que es, ¿De bueno, el quién? pulso capilar de Quinque, Ya, está Quinque, bien. Dos. que es el pulso capilar que se puede palpar a nivel de las uñas. El signo de Müller, que son movimientos rítmicos en relación a los latidos del corazón nuevamente y la úvula. Ya. El signo de Tres. Rosenbach, que es la pulsación del hígado. Ya. El Cuatro. signo de Durosies, que es, bueno, cuando auscultamos a nivel de la aorta femoral y hay un soplo que va y viene. Cinco. Y el signo de Traube, no sé cómo se pronuncia, Ya, está es un bien. ruido como de pistoletazo Ya. que, que se ausculta también al escuchar la arteria femoral. El signo Ya. de Gerard, que es una pulsación en el brazo. Seis. Falta uno. Am, no Uno recuerdo. sencillo, doctora. Ya, porque le falta el uno, pero el más obvio no lo dice. Está bien. Pulso Celler, pe, doctora. Ah, perdón, doctor. Pulso Celler, pe, doctora. Ya, está bien, pero los más complicados y nos dicen más fácil. Orellana. Orellana. Ok. Roque. Roque Quispe. Roque Quispe. Y Tunque Valderrama. Doctor, buenas tardes, presente. Ahí está, perfecto. ¿Por qué mejora la disnea de un paciente con estenosis mitral cuando desarrolla estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia? ¿Por qué? Doctor, sería porque uno reduciría la precarga, también porque va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho y otro El sería gasto, el gasto cardíaco del ventrículo derecho. porque disminuye el gasto del ventrículo derecho. Por eso es. Está bien. Listo. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, ¿cómo definimos enfermedad arterial periférica? Se define como la presencia de una estenosis o una oclusión en la aorta o una de las o más de las arterias de las extremidades, especialmente de las extremidades inferiores, especialmente de las extremidades inferiores, donde es mucho más frecuente la enfermedad arterial periférica. La principal causa de enfermedad arterial periférica o de esta oclusión es la aterosclerosis, aunque pueden existir otras causas como embolismo, como trombosis, como degeneración medial, como por ejemplo displasia fibromuscular, entre otras causas. Pero más del 90% de casos corresponden a aterosclerosis. Y como está producida fundamentalmente con aterosclerosis, esta enfermedad está asociada a un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, especialmente cerebrovasculares y coronarios, incluyendo la muerte, el infarto de miocardio y la enfermedad vascular cerebral. La enfermedad arterial periférica, entonces, como es más frecuentemente producida por la aterosclerosis, es más frecuente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de aterosclerosis, los cuales ya hemos hablado. Dentro de estos, principalmente el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, entre otros factores, pero fundamentalmente el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. A diferencia de lo que antes se consideraba que la enfermedad arterial periférica es más frecuente en hombres, es igual de frecuente en varones y en mujeres en la actualidad. Desde el punto de vista anatomopatológico, se caracteriza por una lesión en la cual encontramos depósito de calcio, destrucción parcial del músculo liso vascular y de las fibras elásticas, ¿no es cierto? Fragmentación de la lámina elástica interna y la presencia de trombos constituidos por plaquetas y fibrina. Las lesiones se suelen ubicar de la siguiente manera. Generalmente afectan las arterias, las grandes y medianas arterias, ¿no? Están afectadas la aorta y la ilíaca en un 30%, la aorta distal y las ilíacas primitivas en un 30%,
La afección más común ocurre a nivel de la femoral y de las arterias popliteas en un 80 a 90%, y las tibial y peroneas se afectan en un 40 a 50%. ¿No? Cuanto más factores de riesgo tiene este paciente, este ya es un estudio viejo, pero cuanto más factores de riesgo tiene el paciente, mayores posibilidades de enfermedad arterial periférica. La prevalencia es mayor, ¿no es cierto? Sobre todo fumar, diabetes e hipertensión hacen que esta enfermedad sea bastante más frecuente. Menos del 50% de los pacientes con enfermedad arterial periférica son sintomáticos. El otro 50% es asintomático. Y la manifestación clásica de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente. Otros pueden tener quejas inadecuadas, quejas inespecíficas, como por ejemplo fatiga o cansancio al esfuerzo en los miembros inferiores, ¿no? En los miembros inferiores. La claudicación clásica, sin embargo, se caracteriza por un síntoma de las extremidades confinado a los músculos con un inicio consistente, es decir, reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sabe que cuando camina una cuadra o cuando camina 5, cuando camina 10, le va a empezar a molestar el miembro o los miembros afectados. Esta molestia puede consistir en un franco dolor, en sensación de adormecimiento, acalambramiento, y esto ocurre, como lo digo, con un ejercicio consistente, estable, y alivia con el reposo. El paciente sabe que si deja de hacer el esfuerzo va a calmar la molestia, que puede ser, como les digo, dolor, adormecimiento o sensación de pesantez o parestesias en los miembros o en el miembro afectado. Característicamente alivia con el reposo, muy similar a la angina de pecho, pero en los miembros inferiores. Entonces, como ven, la claudicación puede producir dolor, calambres, tirantes, fatiga. Ahora bien, la localización del dolor suele ser distal a la localización de la obstrucción. De manera que, por ejemplo, suelen doler las caderas o las nalgas cuando el paciente, o el muslo, caderas, nalgas y muslos, cuando el paciente tiene enferma la arteria aórtica distal, o las ilíacas primitivas. Es más, cuando hay enfermedad de la aorta distal y del inicio de las ilíacas, eso tiene un epónimo y se conoce como enfermedad de Lerich. Y cuando hay dolor en las pantorrillas, la lesión suele estar a nivel femoral o popliteo. Entonces, el dolor suele ser distal a la obstrucción. Característicamente, el ejercicio induce la claudicación. La distancia es consistente. Vuelvo a repetir, el paciente sabe a qué distancia le va a empezar a doler. No suele ocurrir con la posición. Acción para el alivio, mejora con el reposo y generalmente mejora rápido, menos de 5 minutos. Estas son clasificaciones, pero lo más importante es que tengamos idea que, así como en la angina estable existe la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular para evaluar el grado de angina, ¿no? Ya dijimos, una angina 3, 4 significa que el paciente es casi incapaz de realizar ningún esfuerzo sin producir dolor. Aquí también, cuanto menor es el dolor para desencadenar la angina, mayor es la severidad del problema. Tal es así que el dolor puede presentarse, cuanto más serio es, puede presentarse en reposo, especialmente cuando el paciente adopta la posición neutra durante la noche, es decir, cuando se echa en la cama para dormir. En los casos en los que existe isquemia crítica grave del miembro afectado, el dolor puede empeorar en reposo, puede presentarse en reposo, y para ello los pacientes, para aliviar ese dolor, cuelgan los pies en la cama, ¿no? Y permiten que la sangre circule por efecto de la gravedad. Entonces puede presentar dolor en reposo del paciente, ¿no? Y para aliviar eso, los pacientes cuelgan los pies bajo la cama. O los signos que pueden, no bajo la cama, perdón, al borde de la cama, cuelgan los pies al borde de la cama. Los signos que pueden presentar los pacientes con enfermedad arterial periférica también varían dependiendo de la severidad de la enfermedad. Lo primero que podemos encontrar es una disminución de la palpación de los pulsos,
del miembro, de los miembros afectados, o ausencia de los pulsos a la palpación. Luego podemos escuchar soplos en el lugar de la obstrucción, sobre todo a nivel abdominal, por ejemplo, en las personas con síndrome de Leriche, que les acabo de decir, puede haber un soplo a nivel femoral también que nos diga que existe obstrucción a ese nivel, soplos. Luego, cuando la isquemia comienza a incrementarse o se vuelve más crítica, entonces encontramos varios signos importantes, pues, palidez del miembro afectado, frialdad del miembro afectado, la piel es brillosa, si la isquemia es aún más severa, hay ausencia de vellos, disminución de la masa muscular, ¿no? Y en casos extremos, pues comienzan a engrosarse las uñas, aparecen lesiones ulcerosas, y en casos ya severos de isquemia crítica del miembro afectado, podemos encontrar ulceraciones y gangrena, ¿no? Ulceraciones y gangrena como consecuencia de la enfermedad arterial periférica. También estos pacientes pueden desarrollar una disminución de los reflejos a nivel de los miembros inferiores, ¿debido a qué? Debido a una neuropatía isquémica ocasionada por la falta de irrigación, ¿no? En general, en todo caso, como dice en la diapositiva, la historia clínica, es decir, identificar el cuadro clínico de claudicación intermitente y el reconocimiento médico minucioso, el examinar al paciente, palpar los pulsos, escuchar soplos, ver si tiene factores de riesgo, enfermedad aterosclerótica, es fumador, es diabético, es hipertenso, dislipidémico, son aspectos fundamentales y suficientes para el diagnóstico y para el tratamiento de enfermedad arterial periférica. Sin embargo, debemos contar con métodos, especialmente no invasivos, que verifiquen nuestro diagnóstico, y que no solo verifiquen nuestro diagnóstico, sino también que nos den una idea de la severidad de la enfermedad. Uno de estos métodos diagnósticos confirmatorios de enfermedad arterial periférica, y también que nos dice la severidad de la enfermedad, es el índice tobillo-brazo. Esta es una herramienta no invasiva útil para el diagnóstico y la supervisión de enfermedad arterial periférica, además de ser un importante marcador de aterosclerosis y marcador de riesgo cardiovascular. Un índice tobillo-brazo. ¿Cómo es que sacamos el índice tobillo-brazo? Es una relación entre la presión arterial sistólica del tobillo y la presión arterial sistólica del brazo. ¿En dónde es mayor la presión arterial? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, apúrense que no hay mucho tiempo, tenemos que avanzar. Y ustedes tienen que irse a su celebración, ¿no? Más mentirosos, ya no vienen a prácticas una horita. Ya vamos, a ver, contesten, ¿alguien? ¿O están en su celebración? Si están en su celebración, lo doy por dictado de una vez. ¿Sí? ¿No hay nadie? Ok, lo doy por dictado a la clase. Doctor, disculpe, el índice tobillo-brazo, es que no le he entendido bien la pregunta. ¿No han entendido la pregunta? La pregunta es la presión arterial sistólica, ¿dónde es mayor? ¿En la pierna o en el brazo? ¿Quién eres? ¿Tamara? Sí, doctor, sí, es mayor en lo que son las arterias femorales en miembros inferiores. O sea, en los miembros inferiores. Bueno, por lo menos has participado, Tamara, ¿no? La presión arterial sistólica debe ser igual en el miembro superior y en el miembro inferior. Tampoco estás del todo equivocada. Puede ser incluso discretamente mayor en los miembros inferiores, discretamente mayor en los miembros inferiores. Sin embargo, tiene que ser más o menos igual, de modo que la relación usualmente es de 1. De 1. Por eso es que un índice tobillo-brazo menor de 0.9 se asocia con un aumento medio de 2 a 3 veces en el riesgo por todas las causas y muerte cardiovascular. Y un índice tobillo-brazo mayor de 1.4 indica rigidez arterial, calcificación de la médula arterial, y también se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. O sea que
Un índice mayor de 1.4 me dice que la arteria es rígida, pero también me informa de un riesgo cardiovascular incrementado. Y un índice tobillo-brazo menor de 90 me dice que también el paciente tiene riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene, no solamente me dice que tiene enfermedad arterial periférica, sino que tiene riesgo cardiovascular incrementado. Y es así como lo tomamos. Utilizamos el Doppler y utilizamos un esfigmomanómetro común y corriente, ¿no? Esta es la forma de tomar el índice tobillo-brazo. Y pues este es un ejemplo simplemente. En el lado izquierdo tengo una relación de 0,75 y en el brazo derecho tengo una relación de 0,5. La enfermedad aquí es más severa en el lado derecho que en el lado izquierdo. Pero en ambos casos el paciente tiene dos cosas. Tiene enfermedad arterial periférica y tiene un riesgo cardiovascular muy incrementado. ¿Cómo se interpreta el índice tobillo-brazo? Sencillo. Menor de 0.9, entonces el paciente tiene enfermedad arterial periférica, está alterado el índice tobillo-brazo y además tiene un riesgo cardiovascular incrementado. De 0.91 a 0.99 es limítrofe. Un índice de tobillo de brazo de 1 a 1.39 es normal. Mayor de 1.40 también está alterado, indica rigidez, también indica mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Es tan importante este sencillo examen. ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad y especificidad. Observen, para el diagnóstico tiene una sensibilidad que supera el 90% y de especificidad casi el 100%. ¿A quién debemos medir? Cuando encontramos evidencia o sospecha de enfermedad arterial periférica. Cuando el paciente tiene claudicación intermitente, herida que no cura, ¿no es cierto? Cuando tiene otras enfermedades arterioscleróticas, enfermedad coronaria, etcétera, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, etcétera. Existen otras pruebas bastante más complicadas, pero el índice tobillo-brazo en su sencillez tiene una sensibilidad y especificidad muy, muy altas, ¿no? Antes se puede hacer esto, el registro segmentario de la presión arterial para encontrar diferencias en la presión, registro segmentario del volumen de pulso, prueba de esfuerzo, sí resulta útil. Yo le puedo hacer una prueba de esfuerzo a mi paciente para establecer su capacidad funcional, para establecer a qué tipo de esfuerzo se presenta la claudicación intermitente y para establecer también el diagnóstico, porque le puedo hacer un índice tobillo-brazo después del ejercicio. Puedo hacer el estudio con ecografía, en el cual mezclo la ecografía y el Doppler, y eso se llama duplex. Angiografía por resonancia y angiografía por tomografía, así como angiografía con sustancia de contraste, no son no son exámenes que podamos hacer o debamos hacer para el diagnóstico en forma rutinaria. En forma rutinaria podemos hacer índice tobillo-brazo, prueba de esfuerzo, Doppler, o si quieren las otras que no tenemos acá, que son un poco más complicadas. Las angiografías, sea por resonancia magnética, sea por tomografía o sea con sustancia de contraste, son pruebas que debemos hacer si pensamos que nuestro paciente tenga alguna posibilidad de revascularización. El estudio Doppler, ¿no?, mezcla la imagen ecográfica con el estudio del flujo sanguíneo y ahí podemos ver que el paciente puede tener una gradiente de presión a través del sitio de la obstrucción. La angiografía con resonancia tiene varias ventajas, ¿no es cierto? No, sobre todo, una de ellas es que tiene una excelente imagen, no usa sustancia ionizante, entonces las posibilidades no usa sustancia iodada, las posibilidades de insuficiencia renal aguda son muy, muy bajas, pero su desventaja es que es poco disponible. Ahora ya no es esta no es una contraindicación del marcapasos del desfibrilador, ya existen dispositivos en los cuales se puede utilizar. Y ustedes ven que da una excelente imagen. Observen, aquí hay una enfermedad del ERIC con una afección de la ilíaca primitiva izquierda, en el nacimiento de la ilíaca primitiva izquierda, ¿no? La tomografía también da una excelente imagen, pero tiene algunas desventajas. Utiliza sustancia iodada, utiliza radiación,
aunque produce una excelente imagen, como ven ustedes, otra enfermedad de Lerick con afección de la aorta distal y de las ilíacas primitivas. Y la angiografía, que casi ya no se utiliza en forma rutinaria, se utiliza en aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica por debajo de la rodilla preferencialmente, porque estas técnicas suelen perder su calidad de imagen, especialmente en los sitios distales. En los sitios distales de enfermedad arterial periférica es mejor utilizar esta técnica de la angiografía con sustancia de contraste por sustracción digital. Estas tres técnicas no las utilizamos para el diagnóstico, sino las utilizamos con, habiendo evaluado la posibilidad de revascularización que pueda tener nuestro paciente. La historia natural de estos pacientes está influenciada fundamentalmente, como les dije, por la enfermedad arterial cerebrovascular y la enfermedad coronaria. La sobrevida de estos pacientes está influenciada fundamentalmente por eso. En cambio, la historia natural de la enfermedad arterial periférica, debemos decir algunas cosas. En el 40% de los casos, el índice tobillo-brazo empeora, es decir, la enfermedad arterial periférica avanza en el 40% de casos a los 5 años, o sea, avanza lentamente. De ese 40%, el 25% hace enfermedad arterial sintomática, hace enfermedad arterial periférica sintomática, es decir, con claudicación intermitente. De ese 25%, el 11% de los pacientes hace enfermedad arterial crítica. Y de ese 11%, el 25% de ese 11% es sometido a una pérdida a una amputación, a la pérdida del miembro. Entonces, en otras palabras, la enfermedad arterial periférica avanza lentamente y la pérdida del miembro por enfermedad arterial periférica no es frecuente. De manera que en términos, digamos, aritméticos, de 100 pacientes, solamente 2 terminan en la pérdida del miembro, Por lo tanto, la mortalidad y la sobrevida está determinada fundamentalmente por la enfermedad aterosclerótica coronaria y aterosclerótica cerebrovascular. Es decir, o se mueren por accidentes cerebrovasculares o se mueren por infarto de miocardio. Por eso es importante, un índice tobillo-brazo menor de 90 se asocia con una tasa de eventos cardiovasculares, de eventos coronarios, una mortalidad cardiovascular y total a los 10 años de más del doble. Por eso tener enfermedad arterial periférica significa es casi igual que tener enfermedad arterial coronaria. De hecho, en más del 50% de los casos, cuando se hace el cateterismo coronario de un paciente con enfermedad arterial periférica, tienen enfermedad coronaria. Y cerca del 50%, cuando a un paciente con enfermedad arterial periférica se le hace un electrocardiograma, también hay evidencia de enfermedad coronaria. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Después de 5 años, el 20% de los pacientes con claudicación intermitente han tenido un infarto o un accidente cerebrovascular con una mortalidad del 10 al 15%. Entonces, recuerden que lo que determina la sobrevida en estos pacientes es la enfermedad coronaria o la enfermedad cerebrovascular. En cuanto al tratamiento de la enfermedad arterial periférica, debe incluir todas aquellas intervenciones dirigidas a tratar los síntomas, la claudicación intermitente, y prevenir el riesgo cardiovascular general. Entonces, tengo que bajar el riesgo de mi paciente. El tratamiento médico óptimo abarca el tratamiento farmacológico y no farmacológico de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Es decir, tengo que evitar que mi paciente fume, tengo que tratar bien su hipertensión, tengo que tratar bien su dislipidemia, tengo que tratar bien su diabetes. La adopción de otras medidas como el abandono de tabaco, la dieta saludable, la pérdida de peso y el ejercicio físico regular son muy importantes en los pacientes con enfermedad arterial periférica. De modo que yo busco para mis extremidades o para las extremidades del paciente mejorar la habilidad para caminar, prevenir la progresión y tratamiento de la isquemia crítica. Y para mejorar la
sobrevida de mi paciente, disminuir la morbilidad del infarto y de la enfermedad cerebrovascular y disminuir la mortalidad por infarto y por enfermedad cerebrovascular. ¿Qué medidas debo tener? Muy importante en el tratamiento de mi paciente. Suprimir el hábito tabáquico, definitivamente. Este es uno de los más importantes. El uso de estatinas, con dos fines en la actualidad. Con el fin de reducir el riesgo cardiovascular de mi paciente, ¿no? Y el uso de estatinas tiene que ser a dosis de alta intensidad, es decir, atorvastatina entre 40 y 80, o rosuvastatina mínimo 20 miligramos, o si no, 40 miligramos de rosuvastatina, que son los dos únicos que se utilizan para el tratamiento de alta intensidad. Control óptimo de la diabetes. Aquí no solamente hay algunos fármacos como los agonistas GLP-1 que se utilizan en la diabetes o los ISGLT2 que han demostrado utilidad en la reducción del riesgo cardiovascular de los pacientes. Y los agonistas GLP-1 como la semaglutida ha disminuido el riesgo de amputación de los pacientes. Las estatinas mejoran el riesgo cardiovascular, pero también aparentemente también disminuyen el riesgo de amputación del miembro afectado. El control óptimo de la presión arterial lo que hace es reducir el riesgo cardiovascular de mi paciente, no reduce el riesgo de amputación de miembro. ¿Y qué fármacos se prefieren? Se prefieren los ECA inhibidores o los ARA2. Estos fármacos son preferidos debido a sus efectos pleiotrópicos. El tratamiento oral antiplaquetario. No está indicado el tratamiento antiplaquetario dual, es decir, una doble antiagregación con aspirina más clopidogrel no está indicado, solamente o aspirina o de preferencia clopidogrel. De hecho, dicen que es mejor el clopidogrel. Existen otro tipo de tratamientos que influyen en la coagulación, como por ejemplo el uso de aspirina asociada a rivaroxaban. El ejercicio resulta fundamental en el tratamiento y hasta puede mejorar más la calidad de vida del paciente que los fármacos anticlaudicación, ¿no? Observen cómo aquí si el paciente continúa fumando, su sobrevida acumulada es mucho menor que el paciente que deja de fumar, ¿no? O que el paciente que nunca ha fumado. Si yo utilizo aspirina, también el paciente sobrevive más y también reducimos un poco el riesgo de amputación. Si yo utilizo ECA inhibidor, es más benéfico en el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y si utilizo estatinas, aunque no debiera utilizar simvastatina, pero sí atorvastatina o rosuvastatina, es muy importante hacerlo con dosis de alta intensidad. Que dice la guía del manejo de enfermedad arterial periférica, el abandono de tabaco en todo paciente, la dieta saludable y actividad física en todo paciente, tratamiento con estatinas para todo paciente con enfermedad arterial periférica, ¿no? Para pacientes de hipertensión, reducir el tratamiento óptimo de la presión arterial. Las estatinas están indicadas para mejorar la distancia de ambulación. Sí, y como les dije, también no solamente reducen el riesgo cardiovascular, sino también el riesgo de amputación aparentemente. Está recomendado el ejercicio supervisado. La prueba de que el ejercicio sirve para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es abrumadora, son pruebas abrumadoras y además mejoran incluso mejor que la revascularización y mejor que en los fármacos anticlaudicación. Esto simplemente es para decirles, en ninguna se utiliza terapia doble antiagregante plaquetaria, ¿no? Si el paciente ha sido revascularizado por vía percutánea, ahí sí utilizamos terapia doble antiagregante. Pero si el paciente ha sido sometido a bypass, solamente terapia antiagregante única. La terapia antiagregante única a largo plazo para todos los pacientes sintomáticos, ¿no? Terapia antiagregante única para los pacientes con bypass infrainguinal. Para los pacientes con enfermedad arterial
periférica sintomática, el tratamiento antiagregante no está indicado por sistema dada la urgencia de beneficio demostrado. Utilizamos entonces la aspirina en un paciente que no ha sido revascularizado, no para la terapia antiagregante, para la enfermedad arterial periférica, sino para reducir su riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto cerebral o el riesgo de infarto de miocardio. El ejercicio, como les dije, es fundamental en estos pacientes, sobre todo el ejercicio supervisado. Observen que respecto del cambio en la distancia caminada con el ejercicio es mucho menor cuando el paciente es mucho mejor, es mucho mayor, es mucho mejor cuando el paciente está entrenado. Y su claudicación también, la distancia para la claudicación también aumenta, ¿no? Que en los pacientes control que no hacen ejercicio. Observen que la mejoría es mucho más que el 100%, Entonces, lo ideal es que sea 35 a 50 minutos por sesión, el tipo de ejercicio en faja sin fin, ¿no? La duración 6 meses o más y los resultados del 100 al 50% de mejoría de la distancia caminada. Entonces, el ejercicio mejora mucho la calidad de vida, más incluso que la revascularización y más incluso que los fármacos anticlaudicación. Dentro de los fármacos anticlaudicación todavía se menciona a la pentoxifenina, aunque como ven en este estudio, su beneficio es bastante marginal y casi neutro. La pentoxifenina es una droga hemorreológica, favorece la deformación de los glóbulos rojos para penetrar en los sitios de isquemia. Y en pequeños estudios demostró algún beneficio, pero cuando se hicieron grandes estudios, pues no mejoraron mayor cosa. En cambio, cuando se comparó la pentoxifenina con el cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa con efectos vasodilatadores y antiagregantes, el cilostazol sí mejoró la distancia caminada y disminuyó la claudicación. El cilostazol no mejora la sobrevida del paciente, pero sí mejora la calidad de vida del paciente, disminuye la claudicación, ¿no? Comparado con la pentoxifenina, observen el porcentaje de cambio respecto de la línea basal, 100 miligramos 2 veces al día, mientras que la pentoxifenina tiene casi efecto muy similar al placebo. Ya les dije que el cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene efecto antiagregante, tiene efecto sobre el músculo liso vascular y mejora la distancia caminada, ¿no? Las dosis usuales de 100 miligramos 2 veces al día mejora los síntomas, mejora la distancia caminada, indicado para los pacientes con claudicación, está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La pentoxifenina se puede considerar como una alternativa al cilostazol o asociarla al cilostazol y como dice ahí, su efectividad es marginal y no está bien establecida. Este estudio demostró que en los pacientes de alto riesgo, ¿quiénes son los pacientes de alto riesgo? Aquel paciente que tiene enfermedad coronaria comprobada, enfermedad cerebrovascular comprobada y además de eso, enfermedad arterial periférica, podemos utilizar aspirina más rivaroxaban, disminuyendo el riesgo cardiovascular de mi paciente, disminuyendo la muerte, el accidente cerebrovascular y el infarto miocardio y utilizando aspirina más rivaroxaban. Rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas asociado con aspirina. Pero tiene que ser ese paciente de alto riesgo que tiene enfermedad coronaria y que tiene enfermedad arterial periférica o que tiene enfermedad cerebrovascular y que tiene enfermedad arterial periférica, ¿no? En cuanto a la revascularización, tenemos dos opciones. La angioplastía más el stent, lo que se conoce como reconstrucción endovascular, ¿no es cierto? Y la reconstrucción quirúrgica con bypass aortofemoral, femoropopliteo o femorotibial. O incluso se puede hacer un tratamiento mixto dependiendo de la anatomía del paciente. O sea, se hace una evaluación individualizada si es que vamos a revascularizar a nuestro paciente, ¿no? Este es el uso de la angioplastía más stent. Observen aquí una enfermedad de Lerich y observen aquí posangioplastía más stent.
Cualquiera sea la técnica de revascularización que utilicemos, angioplastía más stent o bypass aortofemoral, femorotibial, etcétera, cuanto más distal sea el proceso de revascularización, menor es la patencia a los diferentes años, a los 5 a 10 años. ¿Qué quiere decir patencia? Patente, que está funcionando el bypass o el stent. Es decir, cuanto más lejos de la aorta se encuentre la obstrucción y el procedimiento de revascularización, menos va a durar, menos va a durar. En general, entonces, lo que tenemos que hacer es tratar bien a nuestros pacientes, tratar bien nuestros factores de riesgo, que nuestra paciente mujer tenga estas piernas y el varón, pues las piernas de Messi, y que no termine así, ¿no es cierto? Y que no termine así. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Aló? No ayuda, doctor. Ya, perfecto. Bueno, Ya. Entonces nos vemos mañana. Mañana también va a ser virtual, ¿sí, no? sí, doctor. ¿Ah? Sí, doctor. Ya. Oye, guarda tu gato, pe. ¿No estás en la universidad? Por Bien. lógico. Ya, entonces